Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 12 en punto del mediodía del día sábado 7 de noviembre del 2020. Año que vamos a recordar durante bastante tiempo vamos a recordar este año. Pero yo quisiera que nos propongamos recordarlo no por lo malo que ha pasado en este año, sino porque este año es el año de los retos. El año de los retos, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajo, de darle una vuelta de tuerca, a la forma como nos veníamos desarrollando personalmente, profesionalmente, familiarmente, y encontrar en esta pandemia, en esta emergencia que hemos vivido tan dura, que aún se percibe dura para nuestra comunidad, para nuestro país, saquemos lo mejor, no de la emergencia, posiblemente la emergencia nos deja muy pocas cosas buenas, saquemos lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros nos debe llevar a estar preparados. Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. A estar preparados para situaciones como las que hemos vivido este año. Recordemos este año como el año de nuestras oportunidades. Recordemos este año como el año de que salimos mejores. Recordemos este año como el año del que salimos más fortalecidos. Recordemos este año como el año en el que nos hicimos cada vez mejores, en el que decidimos cambiar lo que veníamos haciendo. Este año es importante por eso. Este año es importante porque nos está dejando lecciones muy serias, nos está dejando enseñanzas muy grandes, nos está dejando un cambio total en nuestras vidas, una reinvención de nuestra vida, personal, profesional, hasta familiar. Este es un año que ha sido muy retador y creo que lo vamos a terminar bien, considero que lo vamos a terminar bien, es la percepción que se tiene. Alejándonos, como lo hemos venido conversando en estas 2 o 3 últimas semanas, alejándonos del ruido político, alejándonos del chisme, del qué dirán, porque hoy en día ahora nos informamos mejor, porque hoy en día cogemos un buen libro, porque hoy en día, si bien tiene muchas falencias la prensa, algo bueno nos puede informar. Nos alejamos de las opiniones divergentes, las polarizaciones. Se viene una polarización tan fuerte en el tema político que debe hacernos que esa polarización nos lleve a pensar que los resultados de lo que se viene después de abril del próximo año deben ayudar a hacer mejor a nuestro país. Para ello debemos prepararnos, debemos de informarnos, debemos dejar de lado ese voto dirigido o parcializado hacia quien me ofrece algo mejor, hacia quien me da un trabajo, hacia quien me regala un tupper, me regala una lonchera, o me regala un trabajo no por mi capacidad, sino por mi carnet. Este espacio no es político. ¿Tiene sesgos políticos? Sí, porque trabajamos con la sociedad. Y la sociedad, el ser humano es un ser político, independientemente de ser un ser social. Es por ello que los invito en estas 2 últimas conferencias, la de este momento y la de la tarde, a pensar en el futuro como algo bueno, como algo de que hicimos o estamos haciendo lo mejor para que esa nueva normalidad, nos lleve a brindar un mejor servicio a nuestros clientes, nos lleve a ser cada vez mejores, nos lleve a tener la espalda, el respaldo suficiente para decirle lo que les he venido diciendo en estas 2 últimas semanas al cliente. Usted paga por lo que vale, y lo que vale es, o lo que cuesta mis servicios como asesor de crédito, es lo que vale. Para evitar la queja permanente de nuestros clientes. El cliente no se queja realmente, les aseguro, por la experiencia que tengo, no se queja por el sol de más que les paga por el servicio de crédito que le das. Les aseguro que se queja por el propio servicio. Porque si estuviéramos más con nuestros clientes, si hiciéramos más concienzudamente nuestro trabajo, muchos de los resultados que muchos de nuestros clientes tienen hoy en día en esta emergencia y en esta pandemia se han podido evitar. Y les aseguro que sí hay analistas de crédito que han pensado permanentemente en ponerse en diversos escenarios y posiblemente en algún momento en sus evaluaciones previas a esta pandemia se pusieron en los peores escenarios. ¿Qué pasaría si?
Yo los invito a llevar, al finalizar esta segunda etapa del curso de gestión de riesgos, a llevarnos esa pregunta: ¿qué pasaría si? Y agreguémosle todo aquello que nos puede interesar y que ustedes consideran oportuno, pertinente y necesario para que lo que ustedes ganan en su sueldo realmente, así, concienzudamente, sea totalmente bien merecido. ¿Qué pasaría si atiendo oportunamente a mis clientes? ¿Qué pasaría si esas 48 horas de desembolso las cumplo? ¿Qué pasaría si me pongo en diversos escenarios? ¿Qué pasaría si realizo un buen análisis de sensibilidad al flujo de caja? ¿Qué pasaría si es que lo hago realmente a conciencia? ¿Qué pasaría si yo, por el trabajo que realizo, saco pecho por mis clientes y los defiendo a morir en un comité de crédito? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si me atrevo a hacer mejor? A hacer mejor mi trabajo, a hacer mejor mis obligaciones. ¿Qué pasaría? Que ahora, después de hacer esas tantas preguntas que nos acabamos de hacer, contéstenos. Hipotéticamente, contéstenos. ¿Podría ganar un mejor sueldo? Sí. ¿Podría mejorar mi estatus en la empresa? Sí. ¿Podría convertirme en un eje fundamental para la empresa? No le voy a contar una experiencia personal porque sería de repente pecar de autosuficiente o de soberbio. Lo normal en el país es que te hagan contratos. Se lo voy a contar. Que te hagan contratos anuales, semestrales. El primer contrato anual tal vez con el respectivo periodo de prueba por 3 meses. Tuve el éxito, porque para mí eso sí es un éxito y ese es el éxito que quiero para ustedes, que se están formando en este trajinar de analista de crédito, de agente del sistema financiero, de que al segundo año, o sea, al segundo contrato me nombraron en la Caja Metropolitana. Soy la bienvenida. Y no me nombraron porque yo no entré políticamente a la Caja Metropolitana, pasé un concurso y di buenos resultados desde el saque. Y di buenos resultados por el equipo que tenía, por el equipo que logramos conformar en nuestra agencia de Vía El Salvador. Tan es así que a la gran mayoría de estos analistas que logramos conformar el equipo, también los nombraron al año, al segundo contrato. Cuando lo normal en el país es por lo menos el cuarto o quinto contrato que recién te están dando un nombramiento. Oh, un nombramiento, ¿de qué me sirve? ¿De qué te sirve? Porque te da la seguridad de que, a ver, me voy a poner en el caso de un mediocre. Tendrías que cometer un pecado grandote, pues, una falta demasiado grave para que te voten. Y si te van a sacar, te tienen que votar. Y si te van a votar, para que no te paguen una buena liquidación, tendrían que probar un fraude o algo ilícito. Ese reconocimiento no es para cualquiera. Yo tengo el orgullo de poder decir que sí, para mí fue. Entonces, los invito, contesten esa pregunta: ¿qué pasaría si? Todas esas preguntas que hemos hecho. Les aseguro que ustedes mismos se van a llenar de impulso, se van a llenar de, vamos, dale adelante, ustedes mismos se van a hacer eso. Y se van a dar cuenta que mejorando está en la mejora personal, profesional de ustedes, está el éxito que ustedes están buscando. Quiero compartirles ya en esta penúltima sesión del curso un par de artículos. El primero, a través de Microfinanzas, que nos muestra los resultados de cajas municipales en estos periodos. Los ingresos financieros que tal vez puedan ser mucho, poco o medianamente interesantes para ustedes. Me interesan algunos de gestión directa. Bueno, las utilidades. Caja Arequipa ha tenido un incremento de utilidades entre agosto del 2020 y septiembre del 2020. No es espectacular, pero hay incremento de utilidades. Quien mayor utilidad porcentualmente por lo menos ha tenido en ese periodo ha sido Caja Piura con 13.59% de incremento, Caja Mainas con 17.50% de incremento, Caja Tacna con 21.93%.
El tema de las utilidades tiene que ver directamente con la gestión, porque en la gestión, para llegar a la utilidad final, vas a tener que involucrar el tema de las provisiones, y las provisiones es algo que te puede tirar al piso cualquier tema de gestión y utilidades. Sin embargo, tenemos decrecimientos grandotes, por ejemplo, en Caja Sullana, una entidad a la que le tengo muchísimo aprecio por la cantidad de amigos que tengo con ahí en esa entidad y también por la cantidad de operaciones que venimos realizando. Caja del Santa con menos 33% en utilidades, por ejemplo. Los créditos directos se han incrementado en Caja Arequipa en un 5.42, es el que más ha crecido en créditos, igual que Caja del Santa con 3.67, Caja de Piura, Caja de Cusco, perdón, con 3.32, Caja Huancayo en expectante crecimiento de 4% en colocación de créditos, lo cual se explica en la última columna, en la parte de acá, la participación que tiene en el mercado de microfinancieras directamente o estrictamente en el mercado de cajas municipales. Caja Paita, donde la URE ha tenido un crecimiento en la colocación de 0.88%. Caja Sullana ha tenido un crecimiento de 1.51%. Trujillo de 1.26%, Caja de Ica 2.38%. Pero como siempre, o sea, yo les invito siempre a que el tema de variación porcentual, es decir, en términos nominales, siempre sea simplemente un referente. Lo importante siempre es el tema, para mí personalmente, en un análisis muy frío, para mí siempre en términos reales es mucho más efectivo y mucho más, ¿cómo les puedo decir?, sustancioso verificar un crecimiento o decrecimiento de cartera o de indicadores en general. Los créditos directos colocados por las cajas municipales. En crédito directamente en microempresas, sigue liderando Caja Arequipa, seguido de Caja Ranking de Créditos. Bueno, hay un incremento importante en la Caja Metropolitana del 12.06%, 16.91% en Caja Huancayo, en Arequipa era 20.79%. Todo este año se ha hablado mucho de Caja Arequipa. Caja Arequipa, al igual que Huancayo, que el mismo Caja Piura, el mismo Caja Cusco, están liderando permanentemente los rankings de desarrollo y oportunidades de sus gestiones, ¿no? Ranking de créditos pequeña empresa por CEMAC, el ranking de morosidad, que es algo que también, y aquí lamentablemente solo nos muestra, bueno, sí nos muestra en miles de soles, ¿no? En septiembre, Huancayo, bueno, ha tenido un decrecimiento de la mora bastante importante, de 2.89 a 2.72, bueno, es menos 5.83. Caja Sullana, aquí este dato me parece importante porque si veíamos en el tema de sus utilidades, veíamos un decrecimiento, pero aquí oportunamente ha tenido un buen decrecimiento de la morosidad, porque no sé si recuerdan que compartimos un ranking más o menos del mes de mayo y estaba en 23% de morosidad Caja Sullana. En agosto al 15.03% y ha bajado a 13.01%. Ustedes se dan cuenta la coloración de los, este, de los, de los indicativos acá. A ver, corresponde a, por ejemplo, fíjense, en Caja Piura como que le pone en tablas, ¿no? Como que no ha sido muy evidente, solamente ha disminuido la morosidad en 0.44. Caja del Santa sigue un indicador bastante fuerte. A ver, a partir de 2 dígitos empiezan con Caja Sullana, ¿no? Que mayor morosidad tienen son Sullana, Tacna, Paita, Caja de Lima y Caja del Santa. ¿Okay? Las provisiones. Hay disminución de provisiones. Fíjense ustedes aquí, es importante que revisen siempre con la comparación de los indicadores, la morosidad respecto a las provisiones. El nivel de provisiones ha aumentado. ¿Recuerdan el artículo que hablábamos hace una semana, si no me equivoco, donde el gerente general de Caja Arequipa nos hablaba del tema del incremento de provisiones en forma individual por cada una de las entidades para mejorar su situación patrimonial, su situación de indicadores financieros para la institución? Aquí se está mostrando, son
Arequipa, y aquí está, él hablaba de 200.000 soles en promedio, aquí está. Huancayo 152, Piura. Las tres primeras, como siempre, Cusco igualmente, y las que se encuentran con problemas de gestión también han realizado, pero el impacto definitivamente no es tan impactante por el nivel de colocaciones, por el número de agencias que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es por la misma gestión. Los ingresos financieros, utilidad, este es el cuadro donde habíamos empezado. ¿Ok? Y a manera de resumen de nuestro curso, siempre contando con, ustedes saben que soy hincha de mi amiga Brenda Silupú, un resumen de riesgo crediticio en pymes, en MIPES. Esto ha sido presentado el día 5 de noviembre, que posiblemente la próxima semana estará sacando la segunda parte, ¿no? Es importante conocer tu riesgo crediticio para negociar las condiciones de tu deuda. Esta fue publicado el 31 de octubre en el diario Correo. El riesgo crediticio es la probabilidad de que el cliente no pague la deuda que le otorga la institución financiera. Cada persona natural, es decir, mayor a 18 años o jurídica, que desea solicitar un crédito, es evaluada por la institución financiera para definir su riesgo crediticio. Este riesgo se determina en función de lo siguiente: tu historial crediticio, que define la clasificación del deudor, que puede ser normal, problemas potenciales, deficiente, dudoso, pérdida. Esta clasificación dependerá del número de días de retraso en el pago de tus deudas. Con hasta 30 días de retraso tienes una clasificación con problemas potenciales. Líneas de financiamiento. Número 2. En el sistema financiero no es conveniente que tengas varios créditos en diferentes instituciones financieras. Debes evaluar tu nivel de endeudamiento al momento de solicitar el crédito. Si te encuentras sobreendeudado, es decir, tu deuda es mayor a tu capacidad de pago, aumenta tu riesgo crediticio. Número 3. El sustento de los ingresos. Debes justificar la fuente de ingresos que posees, porque es importante definir tu capacidad de pago. Toda persona o mediana y pequeña empresa debe conocer su riesgo crediticio. Para ello debes suscribirte a los reportes de deuda de la Superintendencia de Banca y Seguros o AFP o de Sentinel, por ejemplo, que mensualmente te informan de modo gratuito sobre tu clasificación. Además, debes estar informado sobre las tasas de interés por tipo de crédito vigentes en el mercado. Es importante saber que existen diferentes tipos de créditos, por ejemplo, el de consumo, crédito MIPE, personal, vehicular e hipotecario. El de consumo es el que tiene la tasa de interés más alta del mercado normalmente. Estas tasas se definen por el tipo de crédito y por rangos máximos y mínimos que van a depender del riesgo de crédito crediticio de quien solicita el crédito. Infórmate y toma la mejor decisión para determinar bien tu riesgo crediticio. Que resume en buena parte y de buena forma lo que hemos venido conversando durante el transcurso de nuestro curso. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, especialista en asesoría financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es siempre un placer compartir con ustedes. El día de ayer por la tarde habíamos dejado inconcluso la última parte de esta presentación cuando hablábamos de la cobranza, directamente desde la cobranza preventiva, en la cual cada uno de estos tipos de cobranza, de acuerdo a cómo va el avance del impago de parte de tus clientes, determinaba ciertas estrategias y cuáles eran los objetivos principales de cada uno de estos, digamos, niveles de cobranza. En la cobranza preventiva decíamos que la estrategia principalmente era educar en la cultura de pago para evitar los distintos tipos de morosidad. Es decir, antes de que el cliente caiga en mora, tú ya realizas ciertas acciones de cobranza preventiva, como por ejemplo colocar fechas de vencimiento los primeros días del mes. Por ejemplo, los 5 primeros días del mes tienes ya monitoreado o mapeado el vencimiento de los créditos de tu cartera, por ejemplo, ¿no? En la cobranza prejudicial, la estrategia era buscar la alta contactabilidad con el cliente y que la deuda no llegue a superar los 120 días. Para poder contactar a los deudores de inmediato es importante, es clave aumentar los niveles de recuperación. Cuanto antes se efectúen acciones de cobro, más éxito se tendrá, primero porque la deuda será más baja. Esto se refiere a que mientras más días pasen, el nivel de deuda en términos estrictamente monetarios, en soles, en términos reales, la deuda se va a incrementar por los costos, costes, la mora el interés compensatorio, los gastos en morosidad, los gastos administrativos que tener un crédito en mora genera.
En esta etapa, en la cobranza prejudicial, el contact center debe combinar distintas acciones orientadas a lograr altos índices de contactabilidad con los clientes para reducir los costos operativos al máximo. ¿Qué acciones se debe tomar en la cobranza prejudicial? Deberías tener la posibilidad de envíos automáticos de aviso apenas se vence el plazo, vía Messenger, WhatsApp o correo electrónico. Se debe informar al cliente claramente la fecha de vencimiento, el saldo adeudado y los plazos y medios de pago. Automatizar los mensajes ahorra tiempo y esfuerzos del personal que puede así enfocarse en las deudas más difíciles de recuperación. Es decir, la mejor forma es administrar mejor los tiempos de respuesta, los tiempos de gestión, que te permitan realizar realmente una cobranza en términos totalmente efectivos. Contar con una buena segmentación de la base de deudores, eso es importante, que viene inclusive, considero yo, antes de llegar a una cobranza prejudicial, debería trabajarse esa segmentación inclusive desde la promoción del crédito, porque tú sabes a qué sector vas a atender, qué tipo de clientes quieres para tu cartera, qué tipo de clientes deben tener ciertos diferentes tipos de características personales que son los que tú quieres trabajar, ¿ok? Sin que eso signifique una discriminación a tus clientes, ni tampoco dejar de atender a clientes. Todos los clientes, el crédito en general, el crédito y en específico el crédito microempresa, tiende o debe tener como objetivo un tema de inclusión financiera. Y es de lo que hablábamos, por ejemplo, ayer cuando alguien decía en uno de los artículos que presentábamos, que hablaba de que era urgente disminuir los costos a los créditos, pero es totalmente necesario disminuir los costos a los créditos, por ejemplo, los créditos vigentes. Yo creo que en realidad se trata, más allá de costos, se trata de barreras que tienen nuevos clientes para ingresar. ¿Por qué, por ejemplo, y les ponía estos ejemplos ayer, y miren que aún en estricto saliéndome del tema de la cobranza, tiene que ver mucho con la forma de conseguir clientes que te paguen puntual, es decir, evitar cobranzas, por ejemplo, prejudiciales. Porque si tú tienes a un cliente a quien no le prestas atención, no lo incluyes en el sistema financiero, este cliente se va a acostumbrar a trabajar con créditos informales, con la juntita, y cuando por ahí tiene la oportunidad de trabajar directamente con el sistema financiero, no lo sabe hacer. Entonces, si pensamos en que más allá de buscar reducir los costos al crédito en los clientes recurrentes, ¿por qué no buscamos reducir en general, más allá de costos de crédito, las barreras para que el cliente nuevo entre a trabajar con el sistema financiero? Es decir, por ejemplo, si tienes en tu política de crédito requisito fundamental que el cliente tenga por lo menos un año de antigüedad en el negocio, ¿por qué no dices ahora, mira, te voy a dar entrada con 2 meses de antigüedad en el negocio, te hago una evaluación un poco más exhaustiva, te otorgo montos muy pequeños de crédito y voy comenzando a trabajar contigo el tema, por ejemplo, de la formalización? ¿Cuánta gente se convirtió de la noche a la mañana prácticamente en emprendedores por la emergencia sanitaria que hemos tenido, que estamos teniendo aún? ¿Cuánta gente dejó de trabajar formalmente o dejó de trabajar dependientemente con un sueldo, con una boleta de pago para comenzar a vender mascarillas, para comenzar a hacer delivery de comida, para comenzar a vender fruta, para comenzar a vender abarrotes? Han salido una o dos aplicaciones que te hacen socio de una tienda y puedes ganar si tú comienzas a colocar los productos de esas tiendas, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿Y por qué no cortarle tanta barrera que tiene este cliente hoy, emprendedor, hoy tal vez emprendedor informal, para que comience a formalizarse y tener un manejo con el sistema financiero, la posibilidad de tener un RUC adecuado al negocio, al ingreso que ahora tiene? ¿Por qué no pensar en eso mejor? En vez de pensar, no, a rajatabla baja el costo del crédito. ¿Por qué en vez de decir baja el costo del crédito, pongo mayores controles en que el servicio financiero sea más eficiente, por ejemplo? Donde en épocas como las actuales el cliente no se vea acorralado porque tiene que cumplir con sus obligaciones y nadie le tiende una mano para decirle yo te voy a ayudar. Y no en términos efectivos de un reactiva, de una reprogramación, de un refinanciamiento, de un FAE-MIPE, no, sino, sabes que yo soy tu asesor de créditos y te voy a ayudar a salir de este hueco. Que las medidas
en muchos casos considerados populistas, sean lo último que se tenía que hacer. Que congelar la deuda, que refinanciar, que reprogramar, que bájame el costo, que cámbiame las condiciones. Hubiera sido lo último, considero yo, Franco, de verdad. Si somos conscientes de que debemos realizar el mejor servicio a nuestros clientes, posiblemente estas medidas deberían haber sido lo último en tomarse. Porque tú, asesor de crédito, que tienes una cartera con buenos clientes que se pueden haber visto muy afectados con esta emergencia, posiblemente esos clientes no necesitaban una reprogramación, más necesitaban el apoyo y el asesoramiento de tu parte. De poner en marcha ese flujo de caja que hiciste para su evaluación, de explicarles que ese análisis de sensibilidad que hiciste a ese flujo de caja era importante en esta situación, en estas circunstancias. ¿No les parece mucho más efectivo? Otra pregunta a contestarnos en esta nueva normalidad al cierre de este curso. En la cobranza prejudicial debes tener una comunicación, más allá de la alta contactabilidad que tienes con el cliente, una comunicación de guiones de diálogo claros y disponibles para todos agentes al momento de contactar al cliente. Todos en tu oficina deben saber qué decirle al cliente que tiene problemas de pago y cómo contactar a un cliente que está con problemas de morosidad. Así se irá directo al punto y no dejarán nada librado a la improvisación. El tono de la comunicación debe ser firme, pero siempre abriendo la posibilidad de ayuda al cliente en lo que necesite para inculcar siempre, tratando de inculcar la cultura de pago de una forma natural. El autoservicio también sirve, aunque el desarrollo de los medios digitales se ha apurado bastante con esta emergencia. Debemos tener en cuenta que el cliente necesita una orientación también para eso. Fíjense, he tenido una reunión de directorio el día miércoles, donde los accionistas de la empresa, que son 206, la mayoría son personas pasando los 60 años de edad, donde considero que a nadie podía exigirles que conozcan el manejo de un Zoom, por ejemplo, de la plataforma Zoom. Y como nunca lo hemos conseguido, ojo, como nunca lo hemos conseguido en la historia de esa empresa, con esa cantidad de accionistas, logramos un quórum mayoritario cercano al 80%. Siempre bordeábamos el 65, 66, que es el quórum requerido para aperturar una junta. Y ojo, no estoy hablando del número de personas, sino la cantidad suficiente de personas con el número de acciones válidamente emitidas para que el quórum sea reflejado, no por la presencia de las personas, sino por las personas con las acciones que maneja cada una de ellas, casi el 80%. Y fíjense que al final de ese proyecto, que ya está en proceso de venta, se logran poner casi de acuerdo. El acuerdo de esta junta fueron dos acuerdos que se tomaron, dos votaciones. Uno al 98.3% y el otro al 94.5%. Yo dije todo, no, tenemos un grupo de colaboradores muy importante ahí, pero hay una comunicación directa, clara y sencilla con el accionista, al cual se le tuvo que asesorar para que puedan acceder a esta plataforma, puedan desarrollarse en la plataforma, puedan atender una junta de más de 2 o 3 horas de duración con la posibilidad de que puedan participar inclusive. Fíjense ustedes. Es decir, si eso lo trasladamos a nuestro trabajo, también debemos pensar en eso, porque tienes clientes que pueden ser el rey de la papa, el rey de la cebolla, el rey del camote, los mejores abarroteros, pero no tienen la necesidad, o no la han tenido por lo menos hasta antes de esta pandemia, la necesidad de conocer los medios tecnológicos para poderse comunicar con ustedes, por ejemplo. La cobranza judicial. Esto se suscita cuando, en promedio, por lo general, las deudas superan los 120 días. Y les digo un promedio en general porque, de acuerdo a la clasificación del deudor, es diferente clasificación si es microempresas, si es corporativo, si es hipotecario, si es consumo. ¿Ok? Pero en general, el 120 días ya es considerado para cobranza judicial. La estrategia es tener una buena calidad de la comunicación, porque aún con 120 días de retraso, y se los he contado más de una vez, yo he perdido clientes por ser un mal cobrador, desgastar o malgastar los argumentos de cobranza en tramos de cobranza muy tiernos, por llamarle de una forma, ¿no? O muy tempranos, por llamarlo de una forma, porque no puedes ir a patearle a la puerta a un cliente que tiene 5 días de retraso. No puedes tratarlo de sinvergüenza a un cliente
porque no te pagó, no sabes qué hay detrás del no pago. Salvo que identifiques una posibilidad de fraude, que yo sí te recomendaría, si detectas un fraude y tiene un día de retraso, inmediatamente pasa a la cuadranza judicial. Inmediatamente, no trates de agotar, porque si de por medio hay un fraude, le digas lo que le digas, le ofrezcas lo que le ofrezcas, le rebajes los intereses y mora que le ofrezcas, no te va a pagar. Porque el que es fraudulento aquí y en la China. Así de sencillo. Y sería importante determinar el porqué del fraude, cómo es el fraude y seguir el camino para evitar que se vuelva a suceder. Eso es parte de la mitigación del riesgo. ¿Ok? Cuanto más antigua es la deuda, más difícil es recuperarla. Por eso las moras tardías tienen menor tasa de recuperación y requieren un mayor esfuerzo operativo. En este caso, lograr una comunicación de calidad es la clave de nuestra estrategia. ¿Qué acciones debemos atacar para una cobranza judicial efectiva? Un seguimiento constante del deudor vía telefónica, mediante otros medios de contacto como el Messenger, como el email, como el WhatsApp. El seguimiento no tiene como fin solamente recordarle sobre la deuda, sino también brindarle alternativas para que saldar sea más fácil. Por ejemplo, ofrecerle planes de refinanciamiento de la deuda o medios de pagos electrónicos que le ahorren tiempo. Agentes con buenas habilidades interpersonales. Muchas veces funciona, y personalmente he sido testigo de eso, funciona, por ejemplo, el tema del analista bueno y el analista malo, o del abogado y el analista, o del abogado y el auditor, donde alguien, por ejemplo, en el caso normal, que es el que mayor confianza tiene con el cliente, es el analista, llega en plan de malo, y tiene al costado a alguien que hace la labor del abogado, la labor del auditor, y le ofrece las soluciones oportunas al cliente. Se han visto muy buenos resultados, espectaculares resultados cuando se aplica estratégicamente esta, valga la redundancia, estrategia. Se requiere agentes especializados y bien capacitados con buenas habilidades de negociación, complementando con un sistema de negociación, un sistema que distribuya las llamadas más difíciles a los agentes con más skill, con más experiencia, con más expertise y experiencia para realizarlas. ¿Ok? Marcación con preview y acceso a toda la información histórica del cliente para tener mejores argumentos de la negociación, para poder explicarle, señor, usted tiene este problema, es recurrente con este problema, etcétera, etcétera. Para una comunicación efectiva, al momento de llamar al cliente, la gente debe tener enfrente todo el historial de la deuda y los contactos previos con la empresa o con el cliente. Guiones inteligentes, con herramientas flexibles de comunicación y argumentos que sean valederos para este cliente, porque, a ver, un cliente que no te paga, te va a contar los cuentos que ni te imaginas, si tiene mala voluntad o si no tiene voluntad de pagar. Desde que se enfermó el perrito hasta que cayó en coma su hijo, pues. Y has visto a su hijo jugar pelota cuando llegaste, de verdad. Identificar deudores con mayor potencial de pago. Eso es muy importante, porque hace más efectivo el tiempo de trabajo en la recuperación. Tú identificas a clientes que, a ver, son 10 clientes con más de 120 días, pero dices, estos 3 me pueden pagar, pues permanentemente estoy con ellos. Sin dejar de dedicarles algo de tiempo a los otros, ¿no? A todos, o sea, la gestión es para todos, pero te abocas más a aquellos en quienes tienes más posibilidades de recuperación. ¿Qué es el castigo de cartera? Una cartera, por el hecho de las provisiones, se vuelve una carga contablemente onerosa para la institución financiera. Mientras más se deteriora por vía de retraso la clasificación o la calificación del cliente, por el solo hecho de las provisiones que van en aumento, esto va afectando el tema contable de la empresa. Es por ello que se debe llegar como punto final a un castigo de cartera. Lo que normalmente, como un tema estrictamente normal he visto, es que se espera los 360 días de retraso para entrar a una zona de castigo, porque así lo dice claramente determinado en sus políticas de crédito, lo cual considero yo para mayor eficiencia posiblemente reducir esos tiempos, sabiendo que el cliente no va a pagarte. Si tú identificas clientes que sabes que por más que hagas lo que hagas, no te van a pagar, castiga la cartera. Haz un saneamiento de tu tema contable, porque al castigar la cartera estás sacándole de tus procesos contables. Por lo tanto, tus utilidades siempre van a ser mejores. Aun cuando sabes, a ver, si tú sabes que con 120 días de retraso tiene una provisión de 100%, ¿por qué mantenerlo hasta los 360 días? ¿Por qué? Ojo, pero para llegar a un castigo de cartera real, efectivo, propicio,
El expediente debe estar completo: gestiones de cobranza, protesto de pagaré, gestión telefónica delimitada, determinada, constatada, gestión de cobranza una y otra vez. Determinar, para mí, el principio fundamental para el castigo de cartera es que la recuperación o las gestiones de recuperación de una cartera altamente deteriorada resultan onerosas para la institución financiera. Es un gasto por demás la gestión de cobranza de una cartera que sabes que no te van a pagar. Cuando se habla de castigar cartera, en realidad se habla de provisión de cartera, que es el procedimiento contable o fiscal mediante el cual se reconoce en el gasto la cartera que se considera imposible recuperar. Por lo tanto, coloquialmente se le llama castigo de cartera, que implica disminuirle la contabilidad de la empresa. La contabilización de la provisión de cartera se hace mediante un débito al gasto por provisión y un crédito a la cuenta de provisión del efectivo. ¿Cómo se castiga cartera? Y aquí están las respuestas: de entre 3 a 6 meses, entre 6 y 12 meses de vencido y más de 12 meses de vencido. Más de 12 meses son 360 días o 365 días de retraso. Es importante el tema del castigo de la cartera, porque al castigar cartera se puede negociar con entidades encargadas de la recuperación de cartera por procedimientos estrictamente judiciales inclusive, pero ya por entidades especializadas en la recuperación de cartera de castigo. Es por ello que es importante que se determinen e identifiquen permanentemente bien esos temas. ¿Ok? Creo que aquí hay un error. Permítanme, por favor. Permítanme, por favor. Ya cometí un serio error aquí. Y aquí está el error. Es esta nuestra conferencia que debemos darle inicio en este momento. ¿Ok? Vamos a continuar ya con la recta final de nuestro curso de riesgo crediticio, curso de gestión de riesgos 2, con ya de llano en la unidad 3, de la última unidad del módulo número 3 de gestión de asesoría, que es la asesoría orientada a riesgo, asesoría financiera, asesoría crediticia, cronogramas, contratos de crédito, y por último lo veremos ya en la tarde, los simuladores de crédito. En el Perú, dentro de los países de la Alianza del Pacífico, es el que menor cultura financiera tiene. Inclusive profesionales, empresarios, no han estudiado a detalle la planificación de sus finanzas, atención con los exámenes. Escudero, que es gerente de Dorado Investment en México, que es una empresa dedicada a buscar la mejor gestión de riesgo tanto en empresas comerciales como en entidades financieras. En esa línea, dice el señor Melvin Escudero, resulta fundamental que tengan capacidad de entender ellos mismos cómo se maneja el dinero, cómo proteger tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo. ¿Ok? Vamos a ponernos en modo presentación. Gestión de asesoría crediticia y financiera, la asesoría en información financiera. Hoy el riesgo de equivocarse en las decisiones financieras es más elevado. ¿Por qué resulta más elevado el riesgo? No que sea peor, no que sea malo, no que sea pésimo el riesgo, sino que tomar decisiones financieras hoy en día es más riesgoso. ¿Debido a qué? A la volatilidad de las inversiones. Porque ni se imaginan el nivel o el tema de inversiones que pueden haber hoy en el mercado. Advierte Noel Maye, gerente de Financial Training Standard & Poor's. En ese contexto, la demanda de asesoramiento financiero también tiende a sofisticarse, o sea, tiendes a buscar asesoramiento financiero un poco más sofisticado, más específico respecto a tus propias necesidades. Y es por eso, por ejemplo, que hoy en día en el Perú, les contaba ayer una experiencia de la semana anterior en una capacitación, encontramos mucho vendedor. Córranse un poco del vendedor, busquen asesor financiero. El vendedor va a tratar de colocarles un producto crediticio o un producto financiero de seguros, de ahorros, de créditos posiblemente, pero no les va a brindar el soporte que en realidad se debe brindar. Es decir, como les decía ayer en esa experiencia que tuve en ese curso, es complicado colocar productos financieros hoy en día en el Perú, no porque sean malos productos, sino porque nos dedicamos a colocar el producto y no a pensar en la necesidad del cliente. Hay menos asesores y más vendedores.
Por ello, los inversionistas demandan asesoría financiera que de forma holística, es decir, de forma integral, total, muy específica, evalúe todas las decisiones financieras, la visión que empieza a predominar en el mercado de un asesoramiento financiero holístico e integrado. El planeamiento financiero profesional de los patrimonios no es exclusivo de familias muy acaudaladas, ojo, de familias que tienen alto poder adquisitivo o excedentes de capital importantes. No es en exclusivo solamente para estas personas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que en el Perú, como dice mi ex jefe, estamos acostumbrados a llorar pobreza. La situación no es buena, sí, es totalmente claro. Nos cuesta dinero o nos cuesta trabajo conseguir dinero para sustentarnos, sí, pero ¿por qué en ese contexto sentirnos ricos? Qué raro lo que dice Juan Carlos. Sí, pues, podría resultar contraproducente y raro, pero fíjense ustedes la cantidad, y lo veníamos tratando justamente en el tema anterior de la cobranza, la cantidad de gente muy, muy, muy arriesgada, inclusive recibiendo su última liquidación de su trabajo, la última liquidación de su trabajo, se han arriesgado por emprender. Y en plena situación de pandemia. Mi sobrino, les he hablado bastante de mi familia en algún momento, y entrevisté a este sobrino para el seminario de empresas familiares, de desarrollo de empresas familiares. Entró en suspensión perfecta en su trabajo. Su esposa, de igual manera. Una bebé de 6 años y una bebé recién nacida, que recién acaba de cumplir un año hace unas par de semanas. Y en plena pandemia. Y más aún, lo que para mí le incrementa los niveles no lo puedo decir al aire, de punche ya, vamos a ponerle un nombre, de punche para lanzarse a un emprendimiento. Lanzaron un producto de helados artesanales, helados, dos princesas, no es propaganda, pero así se llama, pues se llama Dos Princesas por mis dos sobrinas nietas, que son Valentina y Fabiana. Se arriesgaron, se arriesgaron. Y empezaron colocándolos en la familia, y hoy en día ya están planeando en la apertura de un local. Hoy que ya estamos entrando a una reactivación un poco mejor, con mejores posibilidades, él ya regresó a trabajar, ya regresó a su trabajo donde estuvo en suspensión perfecta. Entiendo que mi sobrina, su esposa, también. Pero ese emprendimiento les está dando muy buenos resultados y van en crecimiento. Sacaron inicialmente 2 o 3 sabores, hoy cuentan con una paleta de sabores espectacular y sabores inimaginables. ¿Dónde vas a encontrar un buen helado de sabor pay de limón? A mí se me cae la baba cuando se trata de mis hijos, de mi familia. Bueno, tengo un solo hijo, pero yo le llamo hijos a todos mis sobrinos porque prácticamente he crecido con ellos. Pero ver esa capacidad de arriesgarse ha sido bueno. Y la capacidad de arriesgarse, a ver, él es administrador y su esposa contadora. Algo de conocimiento medianamente, por lo menos, financiero tienen, pero se han logrado asesorar. Yo los he podido asesorar en algunas cosas, a nivel financiero, a nivel de esto. Y eso es lo que hoy se requiere. Ustedes que tienen esa responsabilidad al frente de clientes que les van a llegar naturalmente por la institución financiera a la que representan, deberían aplicar eso. Y aquellos que se dedican en forma independiente al asesoramiento, con mayor incidencia más aún, ¿no? Especialícense. Bríndenle alternativa a tus clientes, dile, ¿sabes qué? Yo puedo conseguir que esa tasa que te están cobrando de 28%, yo te la puedo bajar a 16%. Y como ustedes también se están arriesgando, le dicen, mira, si yo consigo bajarte a 16, me pagas. Si no, esta asesoría va gratis. Uy, está loco, Juan Carlos, voy a regalar mi trabajo. No, no, no. Estás invirtiendo en tu mediano futuro, en un futuro de mediano o corto plazo. Porque ese cliente que obtiene un buen asesoramiento de tu parte te va a recomendar y te va a recomendar y el efecto va a ser multiplicativo, no adicivo, no adicional, sino de multiplicación. No aritmético, sino geométrico.
¿Por qué? Porque se requiere una mayor especialización. Yo podría, de verdad, o sea, bueno, se los doy, pero no es que sea directamente para eso, pero si tienen algún tema, yo los puedo asesorar. ¿Se dan cuenta? O sea, el nivel que se puede lograr buscando esos asesoramientos, porque hay gente que necesita realmente asesoramiento. El rey de la papa, les he dicho hace un momento, no tiene por qué saber qué es un TIR, un BAN, qué son los indicadores de liquidez o indicadores de rentabilidad. Para eso están ustedes, para eso estamos nosotros, los asesores financieros. Les decía que no es exclusivo solo de familias acaudaladas el buscar el planeamiento financiero. Es más, para familias con pequeños o medianos excedentes, resultaría de mayor importancia tener un manejo profesional de su riqueza, a fin de protegerlo o hacer crecer su patrimonio. Se estimó que familias o personas con patrimonios totales de $50,000 pueden acceder a este tipo de asesoría. $50,000 no es poca plata hoy en día en el Perú, no es poca plata en el Perú, pero con $50,000 puedes hacer un buen negocio. Pero ese buen negocio y esos $50,000 estarían más seguros si dentro del presupuesto del desarrollo de ese proyecto, de ese negocio que pretendes emprender, consiguieras una parte de asesoría. De repente no con alguien de planta, o sea, permanentemente contigo, pero alguien a quien le estableces un horario de trabajo, un horario de reuniones, un compromiso de que vas a brindarle toda la información posible para que pueda desarrollar de la mejor manera su trabajo, el asesor al que le estás pagando. Los patrimonios, y no, pero ¿y cómo lo voy a pagar? ¿De dónde lo voy a pagar? Costea, pues, costea todo lo que tú quieras costear. Porque el último kilo de arroz que tu bodega vende, entre lo que te cuesta comprarlo y el precio de venta, en ese split, en esa diferencial, tú tienes la posibilidad de costear hasta lo último que gastes para que ese kilo de arroz esté en el estante donde lo pones en exhibición para la venta. Así de sencillo, lo costeas. El asesor va a costear su servicio, porque el asesor, en mi caso, a ver, yo vivo en Ate y tú vives en, no sé, en Villa El Salvador, tengo que movilizarme. Y es el costo, fíjense ustedes, cuando hablamos de costeos, y es el costo no solamente de un pasaje, de 2 o 3 pasajes, es el costo de trasladarme desde Ate hasta Villa El Salvador, porque todavía no existe el tren acá. Ya, hablemos de que no hay nada de tren en ninguna de las fases. Y tengo que ir con diferentes carros y me toma demasiado tiempo llegar hasta tu destino. Cuando en un día de repente en mi zona puedo atender a 5 o 10 clientes, gasto un día en atender a un solo cliente que vive lejos, pero ese es mi trabajo. Y ese tiempo también lo costeo. ¿Se dan cuenta? Los patrimonios totales incluyen inmuebles, remuneraciones y toda clase de activos que posea la persona que requiere de esta asesoría especializada. ¿Ok? ¿Qué es la planificación financiera? Y es que la planificación financiera hoy en día es integral. Incluye análisis de deudas, análisis de propiedades, seguros, pensiones, patrimonios, entre otros, detallan estos especialistas. Hoy los bancos ofrecen plataformas de inversión tanto para familias de muy altos patrimonios como para los de medianos y pequeños excedentes. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que liberen el 100% de las pensiones de las AFP? Les aseguro que todo el mundo lo vamos a retirar, es por demás. Ya. Y aquellos que tenemos, digamos, un nivel, primero profesional, y un nivel de cantidad ahorrado, digamos, en la AFP, y pensamos en un negocio. Si tenemos un desarrollo profesional, lo vamos a invertir. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, bueno o malo el sistema privado de pensiones, ya, lo pongo en un costado eso, esa ponderación. Existe para que tengamos en nuestra vejez, los que ya estamos más cerca de eso, por ejemplo, en tener una pensión buena, mala, rica, baja, alta, mediana, pobre, no lo sé. Pero va a haber una pensión. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo saco esa plata? De hecho, voy a perder esa pensión. Le estoy poniendo este caso porque estamos muchas personas involucradas en ese tema y tenemos nuestros fondos ahorrados en las AFP. ¿Qué pasa si no le doy un buen uso a ese dinero?
Estoy poniendo en riesgo no solamente ese capital que es el ahorro de mi vida, no, estoy poniendo en riesgo mi vejez. Entonces, para ello, considero dentro de lo que quiero hacer es contar con un buen asesoramiento o una preparación propia para poder desarrollar los proyectos de la mejor manera. Con que los riesgos a los que incurra o en los que incurra, hablando propiamente dicho, en los que incurra, me permitan determinar mis niveles de ganancias, buenas, medianas, pocas, muchas, gordas, chicas, flacas, ricas, pobres. ¿Ok? Cuando se trata de dinero no puedes darte el lujo de no pedir asesoría, ya que con esta puedes aprender a manejar adecuadamente tus finanzas a través de la voz de la experiencia. Lo comentó el codirector de la empresa mexicana Resuelve tu Deuda, Juan Pablo Zorrilla. Cuando yo les menciono estos nombres y estos nombres directos, específicos y propios, es porque es importante que ustedes puedan manejar esa información y buscar a estos autores. Son gente que sabe. Posiblemente no es al 100% óptimo para ti porque son realidades distintas, pero es un promedio común para toda Latinoamérica, por ejemplo, en este caso. Cuando se trata de dinero no puedes darte el lujo de no pedir asesoría, ya que con esta puedes aprender a manejar adecuadamente tus finanzas a través de la voz de la experiencia. 5 preguntas que debes responder tú como asesor financiero. Para un cliente, y más allá de lo que lo hagas independientemente, lo hagas para una entidad financiera y tienes a tus clientes, yo creo que dentro de ese cambio de tuerca, de las preguntas que nos hacíamos, ¿qué pasaría si? Deberíamos inducir a nuestros clientes a que al tomar nuestros servicios financieros nos puedan realizar estas preguntas. Es por esto esta última parte del curso, la asesoría, porque la asesoría no es solamente para ustedes que se dedican a esto, la asesoría es para nuestros clientes. Para un cliente encontrar un asesor financiero de cabecera es muy sencillo si identifica primero cuál es su necesidad según su entorno y además aprende a confiar en él. El asesor financiero, se los he dicho más de una vez, debe ser ese cura confesor que debe guardar los más íntimos secretos financieros de su cliente. Porque si no es por mandato judicial, nadie, por más aún por un tema de discreción profesional, secreto profesional, tú no puedes divulgar ninguna actividad, ningún patrimonio, ningún ahorro de tu cliente. Si no es por mandato judicial o por último así te metan corriente, tú no puedes divulgar la información de tu cliente. Y es ahí como cuando te gana la información, la confianza del cliente para que te brinde la mejor información. Por eso es importante proponemos resolver 5 preguntas que podría hacerte el prospecto al prospecto de asesor financiero. ¿En qué se especializa? ¿Han escuchado? Yo soy Juan Carlos Pereira, bachiller en economía, ya dije mi nombre, dije mi profesión, bachiller en economía, y me especializo en asesoramiento financiero, comercial, crediticio y de seguros. Ya les di el panorama en los cuales me puedo desarrollar. No pongo docencia porque en realidad estoy haciendo un trabajo de asesoría dictando estos cursos, porque no tengo la profesión de docente, ni especialización como docente. ¿Ok? Lo que tengo, me hace recordar esta película que para mí la trilogía es muy buena, Búsqueda Implacable. Lo que sí tengo, no tengo dinero, pero lo que sí tengo es una serie de habilidades adquiridas a través de todos estos años de trabajo profesional que me hacen una persona, y voy a cambiar el texto final de la película, y me hacen una persona muy importante para usted. Porque si yo lo encuentro, lo voy a buscar y lo voy a encontrar y le voy a brindar la mejor asesoría posible. La película de Búsqueda Implacable, Liam Neeson, en su papel de Brian Mills, dice, me hace una persona muy peligrosa para gente como usted. Y le prometo que si esto no se corta en este momento, lo voy a buscar, lo voy a encontrar y lo voy a matar. Habían secuestrado a su hija. Ya con eso les digo mucho. Si no la han visto, búsquenla. Es muy buena película. La trilogía es buena, son 3 películas. ¿En qué se especializa? Debe resolver problemas de deudas, planificar su futuro o incluso su asesoría contable. Cada uno tiene su especialidad
y le puedo ayudar mejor en lo que necesita. Primera pregunta, señor, ¿en qué se especializa usted? Porque yo les puedo decir, soy Juan Carlos Pereira, bachiller en Economía, especialista en orientación financiera, crediticia comercial y de seguros. Ya, pero ¿usted ve créditos corporativos? Posiblemente sí los puedo ver, pero no es mi especialidad es la microfinanzas, por ejemplo. Ojo, importantísimo eso. ¿Podría haber un ejemplo de un plan realizado por usted? Sí, fíjese usted que al señor fulano de tal tenía problemas para cristalizar su proyecto y fíjese que le otorgó un crédito. Miren que voy a ser perspicaz, suspicaz, como ustedes quieran llamarlo. Le otorgué un crédito en el mes de febrero, a fines del mes de febrero. Pero no sé qué se me hizo, que se me perdió el poquito de planificar la posibilidad de una caída tremenda porque el cliente no estaba muy seguro de lo que quería hacer. Y fíjese que resultó oportuno el flujo de caja con el análisis de sensibilidad que le planteé para esta situación de emergencia. El señor no ha sufrido tanto con esta situación de emergencia. Por el contrario, esta situación de emergencia le ha servido como una oportunidad para hacer crecer su negocio. Una vez que hayas encontrado el asesor que más se acerca a sus necesidades, es hora de conocer más sobre su trabajo. A ver, evidencia de que tú estás haciendo bien las cosas con tus clientes. Revise si comprende cada uno de los puntos que usted le va a mencionar. ¿Qué tan seguido puede pedir una asesoría? Como en cualquier relación, lo recomendable es comenzar por poner términos. Uno de ellos comprende la frecuencia con la que se mantendrá contacto. Mire, yo no te quiero de planta, pero sí necesito que por lo menos 3 veces a la semana me acompañes a realizar este tipo de gestiones o te sientes conmigo a conversar de lo que podemos hacer con el desarrollo de mi negocio. Ya sea para darle un estatus de su caso o para hacer la reestructura que mejor convenga a sus planes financieros. ¿Cuál es el costo de los servicios y por qué? Una pregunta chistosa que siempre se hace. ¿Cuánto y por qué tanto? Sí, pues. Y algo que se ve mucho en los memes, ¿no? O sea, yo no te cobro por lo que sé hacer, te cobro por lo que conozco para poder hacer. Porque no me maté 5 o 6 años en la universidad con las 2 de maestría, con las especializaciones permanentes pagadas, para que tú vengas a malbaratear mi trabajo. Obvio que me estoy poniendo en un término muy a la defensiva y tal vez muy beligerante con el cliente, pero esa es la realidad. No puede regalar tu trabajo tampoco. Lo mismo sucede cuando tú vas a postular un trabajo como analista de crédito, como asesor de crédito. No puedes recibir cualquier remuneración, simple y llanamente porque estás iniciándote en el trabajo de la asesoría crediticia a nivel del sistema financiero. Si tú tienes sólidos tus conocimientos, tus paradigmas de desarrollo, debes poner un costo razonable a tus servicios. Debe ser muy claro en la manera en que va a pagar por sus servicios, si es por consulta o a través de igualar o a la entrega de resultados. Normalmente siempre es al éxito. Entonces, y hoy en día se utiliza mucho eso. De repente hay un fee. Si eres independiente, obviamente estoy hablando en términos estrictamente independientes, si eres independiente estableces un fee fijo para que tú digas, no, mira, con esto yo puedo cubrir mis gastos operativos. Mínimo, pero también tienes un costo al éxito. Si conseguimos esto, en esta situación tanto, en esta situación tanto, o sea, si tú logras, por decirte 100, te voy a cobrar el 20% de esos 100. Si logro 80, te voy a cobrar el 15%, si logro 70, el 10%, y si logro 50 o menos, no te cobro. Por eso es arriesgado también realizar las labores de asesoría. ¿Qué harías en un caso de crisis? Esa es una muy buena pregunta para un asesor. La razón por la que muchas personas no le confían su dinero a un asesor es por temor a que el sistema financiero caiga en crisis. En el Perú es muy difícil, muy difícil. Si usted le dice que en lugar de sacar su dinero lo conserve tal cual se encuentra y sea paciente hasta el último de la turbulencia, ¿le creería? Yo creo que para llegar a esta quinta pregunta has tenido que bien resolver las preguntas anteriores de tu cliente. Si usted tiene dificultades para realizar los pagos de sus deudas, un asesor de crédito puede ayudarle brindándole asesoramiento o elaborando un plan de administración de deudas para todas sus deudas. Vamos a quedarnos ahí para darle un cierre con broche de oro en la tarde. Si Dios quiere, nos vemos a las 5 de la tarde. Siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad.
que este curso ha sido placenteramente para mí exitoso. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos encontrando puntualmente a las 5 de la tarde el día de hoy. Que Dios los bendiga y que siempre nos podamos encontrar con bien. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde a las 5.